Pero vamos a trabajar desde el primer libro de la Biblia, el Génesis capítulo 1, para enfocarnos de esta manera a entender todo lo que tiene que ver con sombra y con la sustancia. Bueno, son las 7:02. Saludo a mi hermana Ruby Ramírez, se encuentra por ahí. Nos dio un saludo y a su vez nos abra con una oración. Buenas noches para todos. Bienvenidos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias que nos ha revelado, Señor, este misterio glorioso, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias porque hoy estamos aquí, Señor, para que seas tú expresándote cada día en nosotros, Padre, por medio de tu Espíritu, y seamos constante habitación tuya, Dios, por la fe de Cristo, Señor. Muchas gracias. Nos reunimos con un corazón abierto, deseando que la vida de tu Hijo se exprese plenamente en cada uno de nosotros. Señor, que no vivamos ya nosotros, sino que sea Cristo quien viva en nosotros. Su mansedumbre, su obediencia y su poder fluya desde nuestro interior como ríos de agua viva. Te damos gracias y te pedimos que seamos transformados de gloria en gloria a tu imagen, Señor, que podamos entender más profundamente cómo rendirnos a su vida en nosotros, manifestarlo al mundo, Señor. Muchas gracias, Padre. Sea la gloria, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ¿listos? Ahora sí vamos a dar inicio. Si se presentan dudas en el transcurso de la clase, tenga en cuenta que al final tenemos el espacio para comentarios y preguntas. La idea es no cortar la clase, sino que tengamos allí anotadito nuestras dudas para resolverlas al final. Vamos a comenzar, mis amados, vamos a leer la palabra. Voy a leer. Recuerden que seguimos con el tema que se llama De la sombra a la sustancia. Esa es la serie que estamos trabajando todos los martes, De la sombra a la sustancia. Es una serie bastante amplia. Vamos a leer para iniciar hoy en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y dice la palabra. Repito, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Voy a leerlo un momentito en la NTV, y en la NTV dice lo siguiente. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Amén. Muy bien. Bien, mis amados, hace unos martes atrás estuvimos hablando del tema, pues, de la sombra de la sustancia, y estuvimos compartiendo un poco acerca del bautismo en agua como sombra y el bautismo en Cristo como sustancia, la circuncisión en la carne física como sombra y la circuncisión espiritual que llevó a cabo el Señor Jesucristo como la sustancia. Pero hoy queremos comenzar desde la creación, ¿verdad? Desde la creación, para que vayamos viendo paso a paso cómo las sombras
se convirtieron en aquello que Dios llama la noche. El Señor llama la noche a todo lo que es sombra y el día a todo aquello que está en él. Pero eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Pero sí vale un poco entender y analizar el texto que acabamos de leer, porque el apóstol Pablo dice que Dios, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas, en Génesis 1, resplandeciese la luz, es el que mandó que esa misma luz, note, esa misma luz que apareció en Génesis 1, también aparezca en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestros corazones. De manera, mis amados, que entender eso nos va a ayudar a nosotros ¿a qué? A varias cosas. A la primera, a alinearnos con la realidad que todo hijo de Dios tiene en Cristo hoy. Cuando yo entiendo la realidad de que la sustancia habita en mí, que es Cristo mismo, eso me tendrá que alinear a la verdad de Dios hoy en nosotros. Segundo, cuando comprendo esta realidad, también entonces yo voy a dejar de estar patinando y voy a estar con una seguridad, con una certeza de que la misma luz que apareció en Génesis 1 también apareció en medio de mis tinieblas, en medio de mi corazón, en mi espíritu. Entonces, noto, Génesis 1, que es el tema que quiero trabajar en esta mañana, no, en esta noche, tiene que ver con la creación de lo natural, ¿verdad? Pero el primer versículo encontramos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y ¿qué? Vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. En fin. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En primer lugar, mis amados, encontramos una palabra que es clara, y es la palabra principio, ¿verdad? Es la palabra principio. Luego vamos a encontrar otra palabra que es muy clave, en la palabra luz. Pero la palabra principio, obviamente, nos habla claramente de la sustancia, de Cristo. Cuando dice en el principio, automáticamente cuando nosotros no tenemos claridad de la sustancia y pensamos todo de manera de sombra o vivimos en la sombra, pensamos que es el principio, el inicio del tiempo cronológico. Pero ahí el escritor no está hablando de un principio que se puede contar en horas, días, meses, años o siglos, no. Está hablando de un principio eterno. Es decir, está hablando que en Cristo, no, en Cristo. ¿Cómo podemos entender esto? Porque el apóstol Pablo también lo dice claramente en Colosenses. Dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, en Él, por Él y para Él. Entonces, cuando leemos en el principio, lo que estamos diciendo es también en la sustancia de Dios. Es decir, que primero vemos que aparece la sustancia. Luego que vemos que Dios creó la tierra, hay un desorden, dice Dios, sea la luz. Nuevamente aparece la sustancia, ¿verdad? Cristo. Cuando use el término sustancia, tengan en cuenta que estoy hablando de Jesucristo, de Cristo el Señor. Aparece entonces la luz, que también es la sustancia. Lo que significa entonces es que Cristo siempre fue desde el principio porque Él es Dios. Juan 1:1 dice también en el principio era el verbo, que es sustancia. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Todas las cosas, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por el principio, por la sustancia, es decir, por Cristo. Por lo tanto, en esta clase
lo que quiero que observemos claramente nosotros es que cuando vemos al mundo, vemos a la creación, vemos la raza humana, vemos todo lo que ha sido creado, Dios todo lo creó a manera de sombra. Esto yo lo he dicho antes, pero quiero repetirlo. Igual que cuando usted ve, por ejemplo, cuando Dios crea los árboles, es porque Dios tiene también su árbol, ¿verdad? Cuando usted lee en Génesis de un río, es porque Dios tiene también un río, ¿verdad? Espiritualmente hablando, árboles espirituales, río espiritual. Cuando vemos el sol, Él también tiene su sol, espiritualmente hablando, que es su sol de justicia. Cristo, cuando vemos la luna, es porque Él tiene también su luna, es tipo de la iglesia que no alumbra con luz propia, sino que la luz que emana es la luz del sol, bueno, en fin, cada vez que vemos algo que Dios creó, o vemos el mundo, el universo, la creación, estamos viendo a manera de sombras, realidades espirituales que ya Dios, obviamente que ya estaban en Él desde la eternidad. Voy a repetir esto, cada vez que veamos algo natural que Dios creó, estamos viendo realidades espirituales que son con Él desde la eternidad. Entonces, cuando Dios dijo sea la luz, lo que está trayendo entonces es la sustancia que es la que le da orden a todo. Note que la vida de nosotros, primero, antes de estar en Cristo, que es la luz, estábamos en la noche, ¿vale? En la noche. Y quiero que usted se dé cuenta de una particularidad muy hermosa en este capítulo 1 de Génesis. Y es que el Señor cuando crea las cosas, Él no dice, y fue la mañana y la tarde un día. No. Él dice, y fue la tarde y la mañana. Note, primero menciona la tarde o la noche, también se puede decir noche. Fue la noche o la tarde y la mañana un día. Y por eso cuando usted analiza, estudia la cultura judía, hablando de Israel como sombra, ellos, su día siempre comienza en la tarde y termina en la siguiente tarde, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor dice fue la tarde y la mañana un día? ¿Verdad? ¿Por qué no dijo fue la mañana y la tarde un día? No. Esta manera de sombra que nos indica que todos nosotros, antes de ver el día, estábamos en la noche. Y cuando digo el día, me estoy refiriendo al ámbito espiritual, porque Cristo es el día, ¿vale? Cristo es el día. Y Cristo como día lo estamos viendo desde Génesis 1. Entonces, note que nuestro día, que es Cristo, nos encontró a nosotros o amaneció en nosotros desde nuestras tinieblas, cuando estábamos en la noche. Por eso es que el apóstol Pablo también dice que nosotros no somos hijos de la noche, sino que somos hijos del día. Dicen Tesalonicenses, por lo tanto, andemos como hijos de luz, porque somos hijos del día. Cuando dice que somos hijos del día, obvio está diciendo que somos hijos de Dios. Repito, el día hace alusión a Cristo. Y lo vamos a ver, no sé si alcancemos hoy. En esta serie vamos a verlo, mis amados. Vamos a ver lo maravilloso que es entender el día de Dios, desde el Génesis hasta verlo en Apocalipsis. Cuando usted entienda el día de Dios, que lo vemos de manera de sombra, y lo vamos a ver después en la sustancia real, en nosotros como un amanecer permanente, como un lucero que ha resplandecido, usted va a entender y va a disfrutar de estas gloriosas verdades de la palabra del Señor. Por lo tanto, hay algo muy importante que tenemos que entender, que el capítulo 1 de Génesis muestra el diseño, pero lo muestra de manera natural. Escúcheme, y todo lo que en la Biblia se presenta de manera natural, para Dios es sombra. Porque Dios, ¿qué persigue el Señor en nosotros? Que crezca en nosotros su realidad espiritual. Que crezca en nuestro espíritu su realidad de la vida de Dios, que es la vida espiritual. Por lo tanto, repito porque quiero que esto vaya quedando bien claro. Perdón. Cada vez que vemos que Dios creó algo en lo natural, es porque Dios tenía la sustancia de eso que creó en lo celestial. Repito. Perdón. Tengo todavía más tarde gripe.
Cada vez que vemos que Dios creó algo en lo natural, es porque Dios tenía la sustancia de eso en lo celestial. Y por eso nosotros vamos a ver constantemente en la Escritura frases que se desprenden desde el Génesis capítulo 1. Por ejemplo, la primera vez que la palabra separación aparece en la Biblia es en Génesis 1, ¿verdad? Génesis 1, versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a encontrar en la Escritura por todos lados la separación de la luz y las tinieblas, la separación de la sombra y la realidad, la separación de la carne con el espíritu, la separación de lo terrenal con lo celestial, la separación de todo lo que tiene que ver con la vida del espíritu, con la vida de la naturaleza adámica, la separación del hombre de pecado y la nueva creación. O sea, Dios ha venido haciendo separación. Ahora, esa manera de sombra, ¿qué nos indica a nosotros? Que ahora que tenemos a Cristo como realidad, tan pronto Cristo entró en el corazón nuestro, Dios tuvo que hacer en la obra de la cruz una separación. Quitar, ¿qué? Cortar, circuncidar nuestra vieja naturaleza para que solo la sustancia gobierne en nosotros. Este tema de la sustancia, repito, que tiene que ver con la realidad, ya no con la sombra, sino con lo que ya realmente habita en nosotros. Esto amerita un entendimiento claro. ¿Por qué? Porque nos lleva a nosotros a entender, amados, qué es lo que Dios hoy está pidiendo de sus hijos. Lo que Dios está pidiendo de sus hijos hoy es una completa separación de todo aquello que no es Cristo. Repito, una completa separación de todo aquello que no es Cristo, ¿vale? Porque todo lo que no es Cristo hace parte de lo terrenal. Todo lo que no es Cristo hace parte de la sombra. Todo lo que no es Cristo hace parte de lo que no produce vida. Por eso es que la palabra, claramente, el apóstol Pablo es bastante repetitivo en el tema, y el apóstol Pablo dice que tenemos la urgente necesidad de entender que hemos sido resucitados, Colosenses 3:1, y que por lo tanto pongamos nuestra mirada en las cosas eternas o en las cosas de arriba. Lo que está haciendo es una separación, que los hijos de Dios que han sido resucitados ya no viven por lo terrenal, por las sombras, ahora viven por lo eterno, la sustancia, por aquello que se ha convertido en la vida de Dios en ellos. Entonces, al empezar Dios a crear Génesis 1, tendríamos también nosotros que entender qué es crear para Dios, ¿verdad? Para Dios, ¿qué significa la palabra crear? Pues es simplemente, hermanos, darle expresión natural a algo eterno o espiritual. Se los voy a repetir. Para Dios, crear es darle expresión natural a algo eterno, a algo espiritual. Es decir, todo tiene que ver con qué sustancia inicia la expresión de aquello que Dios está creando. Por eso no pierdan de vista que en el Génesis 1 todo empieza con la sustancia. Mire, por eso el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis que Él es el principio y el fin, ¿verdad? Él es el principio y el fin. Es decir, quien está en Él está en el principio y está en el fin. Él es mi principio, pero Él es mi fin. Cuando entendemos esta realidad de lo que Dios hizo en Génesis 1, de darle forma natural a la sustancia espiritual, para que a través de esa sombra se pudiese ir vislumbrando a Cristo hasta el cumplimiento de los tiempos. Cuando entendemos eso, a nosotros se nos tiene que acabar, escúcheme, esa incertidumbre. Por ejemplo, hay mucha incertidumbre en los creyentes con respecto al futuro. Ay, ¿qué será de mi vida? ¿Será que si yo de pronto no me duermo y me quedo en el arrebatamiento, en el rapto? Bueno, no, a usted tiene que llegarle la seguridad de que si tú estás en Cristo, tú estás en el principio y en el fin, porque a ti te ha sido impartida la sustancia, la realidad. Ya no te gobierna la sombra, no te gobierna la naturaleza adámica, no te gobierna el pecado, no te gobiernan esas cosas que simplemente ya hicieron o cumplieron su misión en un tiempo, pero que ahora estamos en una gloriosa realidad llamada Jesucristo, la luz de Dios en nosotros. Por lo tanto,
Dios creó todo para mostrarnos su diseño celestial. Y todo empieza con la palabra. La palabra es Cristo, mis amados. Y esto puede sonar básico, pero necesitamos comenzar desde lo que aparentemente es básico para ir colocando un fundamento, ¿verdad? Sí hemos hablado estos días atrás de, por ejemplo, un tema como el bautismo, pero sé que es un tema un poquito fuerte. Es como si yo fuese a dar una clase de biología a ustedes, de anatomía humana, por ejemplo, y les comience a hablar del cerebelo, sin siquiera hablarles de las extremidades del cuerpo humano, no. Comencemos por lo más básico, desde donde Dios aparece en escena, trayendo lo celestial, su diseño, manifestándolo en una creación terrenal que se convierte en sombra para que a la postre su Hijo fuese manifestado. Por lo tanto, las cosas naturales y físicas son representativas de la palabra. Las cosas naturales y físicas que vemos son imágenes que representan la sustancia, que representan la palabra. Por eso es que Dios, siempre que hizo un pacto con el hombre, Dios usó algo natural que representaba algo celestial. Repito, cuando Dios hacía un pacto con el hombre, Dios usó algo natural que representaba algo celestial. Cuando hizo el pacto con Noé, usó algo natural que se produce cuando hay lluvia y el sol, los rayos del sol tocan la lluvia, se produce un fenómeno que llamamos arcoíris. Aparece el arco en las nubes, es algo natural, pero Dios lo puso como señal de un pacto, porque el arco iris determinaba que Dios cumplía su palabra y que lo que le estaba diciendo a Noé lo cumpliría, porque Él es un Dios de la palabra. Es por eso que Dios dice que Él creó todas las cosas por medio de su palabra, es decir, por medio de Cristo y para Cristo. Todo lo que Dios creó, mis amados, tiene una particularidad. En el primer capítulo de Génesis, voy a repetir, todo lo que Dios creó tiene una particularidad en el capítulo 1 de Génesis, y es que es bueno, muy bueno. Bueno. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Ojo, ¿por qué cree usted que Dios llama bueno a lo que Él crea? Ahora, aclaro, solamente lo llama bueno cuando eso que Él creó cumplió una función determinante en la expresión del propósito de Dios. Todo para Dios será bueno si cumple función determinante en el desarrollo y en la manifestación de su propósito. Si algo no cumple su propósito, no es bueno para Dios. No será bueno para Dios. Y pueden ser las mejores intenciones. Usted puede hacer las mejores actividades, las mejores cosas, el mejor sacrificio, el mejor acto de humildad y de obediencia. Usted lo puede intentar hacer, pero si aquello no hace parte o no cumple el propósito de Dios, para Dios no es bueno. Note que cuando Dios separa la luz de las tinieblas, y dice la palabra en el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, que era buena. Y entonces, ¿qué hizo? Las separó de las tinieblas. Aquí le voy a explicar un poco más también para ir avanzando un poco. Lo bueno para Dios, en este caso, siempre hablará de su Hijo, ¿vale? Lo bueno es lo último y la sombra siempre será lo primero. Usted va a encontrar en repetidas ocasiones esta expresión, lo primero y lo último, ¿verdad? El primer Adán, el postrer Adán, la primera creación, la nueva creación, ¿sí? El viejo hombre, el nuevo hombre, la naturaleza pecaminosa, la nueva naturaleza divina. Y en fin, va a encontrar esas expresiones así, siempre lo primero y lo último. Lo primero a manera de sombra, pero lo último a manera de lo bueno. Para Dios lo bueno es aquello que es sustancia y realidad, que no está envuelto en sombra, donde el hombre tenga que intervenir, sino donde el Hijo intervino para manifestarse como sustancia impartida en el corazón del hombre. Entonces, amados, entender estas cosas será vital para poder entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, como decíamos ahora, hace un momentico, con las cosas que Dios creó, no es que las cosas que Dios creó eran buenas porque le quedaron bonitas al Señor. No es que eran buenas porque, wow, qué creativo, el Señor creó eso tan bonito. No, no.
o qué linda idea tuvo el Señor, o no, es que la jirafa, ¿será que la jirafa es tan bonita? ¿Será que le quedó muy largo el cuello al Señor? No, no, eran buenas, escúcheme bien, eran buenas porque representaban su diseño y su propósito. Repito, eran buenas porque representaban, podemos decir, su sustancia, su diseño y su propósito. Ojo, representaban. Los árboles, el árbol de la vida representaba su diseño, su propósito y su sustancia, que era Cristo, ¿verdad? El río de allí del huerto del Edén, que se dividía en 4 brazos, representaba también su plenitud, su espíritu, su palabra. O sea, eran buenas esas cosas que Dios creó porque lo representaban a Él, porque representaban su diseño, su propósito y su sustancia. Tenga en cuenta esta palabra, nunca la podemos olvidar. Nosotros estamos viviendo en la sustancia. Entonces, cuando uno ya vive en la sustancia, que es Cristo revelado, Cristo impartido, revelado en nosotros, viviendo, creciendo en nosotros y viéndose o manifestándose a través de nosotros, ya nosotros no tenemos que usar la sombra, ¿verdad? Ponemos un ejemplo que puede sonar un poco burdo. Por ejemplo, usted compra un tamal, ¿no? Un tamal viene envuelto en una hoja de plátano bien grande y usted, obviamente, cuando usted ve el tamal allí envuelto en su hoja, dice, uy, qué tamalón tan bonito. Pero usted no se va a comer el tamal así, con hojas y todo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué? Quitamos, soltamos el nudo que tiene el tamal, abrimos esa hoja que se llama sombra y nos comemos la sustancia. Yo no creo que alguno de ustedes se coma primero la sombra, que es la hoja del tamal, y después se coma la sustancia. Porque si hace eso, entonces no le va a quedar espacio para la... No, no nos comemos las hojas. Nosotros nos comemos la sustancia. ¿Vale? ¿Está claro eso? Pero cuando no entendemos esto de la sombra de la sustancia, ¿qué pasa? Nosotros vimos pendientes es que, uy, aparece un arco iris en el cielo. Algo quiere decir Dios. No mire que pasaron unas estrellas fugaces allá en el cielo. ¿Qué pasará? Esto es anuncio como de juicio. Vivimos en una paranoia permanente porque traemos la sombra desde el Antiguo Testamento y la queremos aplicar y traerla y darle vida en este tiempo donde ahora la sustancia es la que reina. Por lo tanto, amados, no se coma la hoja del tamal, como hace la sustancia. Seguimos entonces. Perdón. Entonces las cosas que Dios creó eran buenas, lo repito, ¿por qué? Porque representaban y expresaban su propósito, su diseño y su sustancia, que esas 3 cosas son la misma persona, por así decirlo, Cristo el Señor. El propósito de Dios es Cristo formándose en nosotros y nosotros conformados a la imagen de Él, para que luego Él sea conocido a través de nosotros. El diseño de Dios es Cristo como el prototipo, como el primogénito, el prototocos, y la sustancia de Dios también es Cristo como la realidad, como la verdad presente, ¿verdad? Entonces, mi punto aquí, mis amados, es que cuando Dios empezó a crear todas las cosas, en el principio, ¿verdad? Él las llamó buenas, repito, porque eran un reflejo del verdadero o del bueno. Todas las cosas serán buenas para Dios cuando son la expresión del bueno. Y Dios es el bueno. El Padre es el bueno, ¿verdad? Repito, todas las cosas serán buenas para Dios cuando son la expresión del bueno. Y esto tiene que tener mucha claridad en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Nosotros no podemos dejar que Adán salga en nosotros queriendo hacer las cosas, porque Adán es experto en hacer las cosas religiosas. A Adán le gusta hacer muchas cosas. A Adán le gusta la actividad de la iglesia. A Adán le gusta la oración, el ayuno. Le gusta a Adán. A Adán lo que no le gusta es morir, ¿verdad? Por eso es que tenemos que entender eso. Que uno puede confundir un fulano es como es de bueno para orar, como es de bueno para hacer la obra de Dios, como es de bueno para predicar. La pregunta es, ¿eso realmente es la sustancia de Dios o simplemente está en un alma que no ha sido sometida al Espíritu? Porque el alma, repito, no quiere estar fuera de la congregación. El alma quiere disfrutar todo lo de Dios, pero sin morir, sin ser gobernada o sujeta al Espíritu. Por lo tanto, mis amados, sabemos nosotros que la luz que Dios crea en Génesis
que aparece en Génesis 1, verso 2, que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sabemos claramente que esa luz era una luz muy particular, porque no tiene nada que ver con lo que nos alumbra hoy naturalmente, como el sol, la luna y las estrellas, no, porque esas aparecieron al cuarto día, ¿verdad? Que la luz que aparece, que dijo Dios sea la luz, esa luz es una luz espiritual, es Jesucristo. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, esa luz, dice, en las tinieblas resplandece. Y Pablo dijo, así como Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que mandó que esa misma luz también resplandezca en nuestros corazones. Esa luz, escúcheme, es una luz eterna. Si bien el sol, luna y estrellas son una sombra, ¿verdad?, de Cristo, como el sol de justicia, la iglesia como la luna y las estrellas como los hijos de Dios, ministros competentes que llevan la palabra, eso a manera de sombra. Pero hoy en realidad Él es todo. Él es el sol para nosotros. Él es la casa, somos su casa, Él es también nuestra casa. Él es el mensaje, Él es el mensajero. Nosotros simplemente somos su habitación. Por lo tanto, comprender cada día que Génesis 1 es la evidencia de todo el diseño celestial de Dios a través de lo natural que Él creó, me llevará a caminar en una certeza de que lo que Dios planeó desde el principio en nosotros hoy es una realidad. Lo que Dios planeó desde el principio en nosotros hoy es una realidad. Note, vamos a ver muchas divisiones en estos primeros versículos de Génesis. Vamos a ver que Dios divide la luz, separa la luz de las tinieblas, perdón. Vamos a ver que Dios separa las aguas de las aguas. Vamos a ver que Dios separa la tierra seca de las aguas. Y, en fin, esa palabra separación se repite en varias ocasiones. Vamos a ver también que los primeros 6 días, dice Dios, y fue la tarde y la mañana un día, o el día primero, o el día segundo, o el día tercero. Pero hay algo muy importante. En el día séptimo no se dice que fue la tarde y la mañana un día, porque el día séptimo no tiene noche, ¿vale? Porque el día séptimo es santificado ahí en la creación a manera de sombra, pero el día séptimo es Cristo el Señor. Él es el día. Note que ese día es el día perfecto, es el día de la perfección, es el día que no tiene ni noche ni mañana, porque no tiene principio ni fin. Cuando dice el día séptimo Dios lo santificó, no se está refiriendo tanto a un día de 24 horas, se está refiriendo a su Hijo. Lo que pasa es que a Israel se lo dio manera de sombra, como el día de reposo. Pero cuando Él vino, dijo, yo soy el Señor del día de reposo o del sábado. El sábado era una sombra hasta que yo aparecí. Es decir, por eso vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Entonces, cualquiera puede decirle a usted, no, es que el día del Señor es el sábado. Otros le van a decir, es que el día del Señor es el domingo. Pero usted ¿qué le va a responder? El día del Señor es Cristo. Para muchos, repito, el día del Señor es el sábado. Para otros, el día del Señor es el domingo. Pero para Dios, el día es su Hijo. Nunca olvide eso, mi amado. Nunca olvide eso. Por lo tanto, llega uno al punto de escuchar personas que discuten teológicamente hablando, que cuando Juan, el de Apocalipsis, dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dicen que Juan dijo que Juan estaba en el domingo, que en el domingo Juan estaba orando y entonces tuvo la visión. Pero Juan estaba en el Espíritu. Si estaba en el Espíritu, no puede estar asociando el Espíritu con un día literal, natural. Estaba en el día del Señor, en el día espiritual. Por lo tanto, la diferencia entre luz y oscuridad, escúcheme, la diferencia entre luz y oscuridad solamente la vamos a entender hasta que se nos revele que el día está en nosotros
y que nosotros somos hijos del día. Cuando entendamos que el día está en nosotros y que somos hijos del día, ya nosotros no estamos en tinieblas, ya no estamos en la oscuridad, ¿verdad? Ya no estamos bajo la sombra, ya no estamos bajo la figura, estamos bajo la realidad. Entonces, la perspectiva de Dios cuando creó todo es muy diferente a la perspectiva de un ser humano cuando lee ese capítulo 1 de Génesis. Porque yo sé que la mayoría de nosotros hemos pasado por esta etapa, en que hemos discutido que cuando Dios crea todo, crea los 7 días de la semana, esos eran días de 24 horas. Y uno escucha gente que le discute a uno si son de 24 horas. El punto es, ¿qué le hace pensar que eran días de 24 horas? ¿Verdad? Si Dios estaba creando su diseño espiritual, manifestándolo en ámbitos y en cosas naturales para que poco a poco se pudiese ir viendo en un ámbito natural, a manera de sombra, a su hijo hasta que llegara el cumplimiento del tiempo. Su hijo aparece, nacido de mujer, luego muere y resucita y se convierte en espíritu vivificante, se imparte en nosotros y hoy está en nosotros a manera de vida para ser manifestado al mundo. Por lo tanto, amados, no se trata de 24 horas, se trata de una realidad de vida, de una sustancia. Entonces, el problema es que nuestra mente es mucho más fácil para ella vivir en la sombra. Para la mente es mucho más fácil vivir en la sombra. Cada vez que usted lea agua en la Biblia, su mente quiere imaginar agua. Cada vez que usted lea fuego en la Biblia, su mente humana quiere imaginar fuego, candela. Cada vez que usted lea en la Biblia la palabra, digamos, juicio, su mente quiere imaginar pues un gran juicio donde están juzgando a todo el mundo y lo van a, mejor dicho, toda palabra que se lee en la Escritura tiene que ser filtrada por la mente de Cristo, para que entonces no estemos confundiendo sombra y viviendo en sombras en estos tiempos. Porque todo lo que Dios hizo, escúcheme bien, todo lo que Dios hizo, repito, lo hizo a manera de sombra, para que entendamos que en el Hijo llegaríamos a estar en la sustancia y que la iglesia, nosotros seríamos su plenitud. Pero Dios no tiene plenitud con la sombra. Dios no tiene plenitud, no se siente pleno con la oscuridad o con las tinieblas. Él se siente pleno es con la sustancia, la luz, el principio, la palabra, que es su propio Hijo. Por lo tanto, vivir hoy en las sombras es decirle al Señor que se sienta pleno, que nosotros somos su plenitud y Él es nuestra plenitud, aunque estemos viviendo en lo que ya cumplió su propósito. Claramente, mis amados, esto se trata de ir paso a paso, orándole al Señor que nos dé la luz. ¿Por qué les estoy explicando esto como tan básico hoy? Porque cada vez que usted comience a leer la Biblia, ahora va a tener que analizar las sombras y ver, wow, qué glorioso que esto en Cristo ya tuvo su cumplimiento. Imagínense que yo sé que por mucho tiempo usted ha leído cuando Pablo dice que en el desierto al pueblo de Israel la roca los seguía y la roca que los seguía, dice, era Cristo. ¿Usted se había notado que dice que la roca los seguía? ¿Verdad? Y la roca era Cristo. Claro, era una roca, literal, pero era una sombra, ¿sí? Que ahí seguía al pueblo de Israel. Y Pablo dice, era Cristo. Ahora esa roca no sigue a la iglesia. Ahora la roca, que es Cristo, está en la iglesia y la iglesia fundada en esa roca. Note que cosas como esa usted va a tener que ir leyendo, pero va a tener que ir orando para que el Espíritu Santo le ayude a ver la sombra y a ver cómo la sustancia también está y aparece luego en el Hijo Eterno. Entonces, lo que vamos a estar viendo, hermano, en la Biblia, en toda la Biblia, se va a tratar siempre de lo primero y lo último. Repito, lo que vamos a estar viendo en toda la Biblia, usted va a tener que aprender a leer la Biblia a partir de ahora y va a encontrar siempre lo primero y lo último. No, que quiero leer el libro de Éxodo. Listo, léalo. Éxodo 12, pastor. No, que Dios le dijo, tomen un cordero y mátenlo por familias y compártanlo y unten la sangre en el dintel de la puerta. Eso se llama lo primero, sombra. Porque lo último o la sustancia es que el Cordero de Dios fue a la cruz y derramó su sangre
y no la colocó en el dintel de la puerta, sino que a todos nos bañó con su sangre y quitó la naturaleza vieja, lo primero y lo último. No, que Dios le dijo al pueblo de Israel, entren por el mar rojo, y entraron por el mar rojo, y la Biblia dice que fueron bautizados en el mar, sombra, metidos en el mar. Sombra, ¿cómo así, pastor? Sombra del bautismo en Cristo. Ahora en Cristo, metidos en Cristo, inmersos en Él. No, que el Señor le dijo al pueblo de Israel, a Moisés, cuando los picó la serpiente a todos ellos, y todos estaban muriendo por el veneno de la serpiente que los mordía por causa de su desobediencia, que hiciera una serpiente de bronce, una asta de bronce, y todos los que la miraran, entonces serían salvos de aquel veneno mortal de la serpiente. Eso es lo primero, la sombra. Pero esa serpiente de bronce, tipo de Cristo, que fue levantada en la cruz también, se hizo veneno, se hizo pecado. El Padre lo hizo pecado. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hay textos bíblicos que usted no pueda entender desde lo primero y lo último. Aún cuando leamos temas de la oración en la Biblia, vamos a encontrar oraciones en lo primero, pero oraciones en lo último, en la sustancia. Oraciones en la sombra, oraciones en la sustancia. Vamos a encontrar la misericordia de Dios en la sombra y la misericordia de Dios manifestada en la sustancia. Toda esta temática, hermanos, de la Escritura se trata solamente de lo primero y lo último. Y el Señor lo dice en el libro de Hebreos. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Hebreos 10. Quita lo primero y establece, para establecer esto, lo último. Y en esta voluntad somos todos santificados, o sea, en esa voluntad que Cristo mismo es. Entonces, lo primero, según la Biblia en Hebreos, que dijo el mismo Señor Jesucristo, tiene que ser quitado. ¿Qué es lo primero? La sombra. Aquello que no me deja ver la sustancia, tiene que ser quitado para que se manifieste la realidad de lo que Dios quiere. Y todo esto que llamamos lo primero tiene que ver con la noche. La noche, ¿vale? Donde usted y yo no podemos ver claramente. La sombra o la noche, o lo primero en la Biblia, es comparado con la noche. En la sombra no se puede ver claramente, porque la sombra está cubriendo la realidad. La noche no se puede ver claramente, así sucesivamente. No se puede ver cuando la sombra se está interponiendo. Pero cuando llega el día, no necesitamos linternas ni antorchas, porque todo es manifestado con la luz del día. Y este patrón, repito, será repetir asimismo a lo largo de todo el Testamento Antiguo. Y se repite también, hermanos, en nuestros corazones. Primero la oscuridad, recuerda, estábamos sin Dios, pero luego aparece el Señor Jesucristo y aparece la luz, ¿verdad? Dice la Biblia, aquella luz venía a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no la conoció. Interesante eso. Entonces, nosotros nacimos en pecado y en transgresión, ¿verdad? Nacimos en la noche, por así decirlo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero un día llegó el Señor y nos resucitó y apareció el día. Y para eso vamos a ir viendo algunas citas bíblicas, claro que el tiempo no me alcanza mucho. También estoy trabajando un poco con mi garganta, que está un poco difícil, pero hoy quiero introducirlos en este tema de la Escritura. La palabra de Dios, Cristo mismo, ojo, no estoy hablando de la Biblia es el testimonio de la palabra. Cristo mismo, repito, se va a ver desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Si usted o si alguien le predica a usted a Cristo y no lo puede ver en el Testamento Antiguo, todavía cuando lee el Testamento Antiguo tiene el velo puesto, ¿verdad? Tiene el velo puesto. En la próxima clase vamos a desarrollar todos estos velos que se han quedado de la sombra, que tienen que ir siendo quitados a medida que vamos siendo transformados. Porque todos los velos van a caer cuando haya una conversión genuina, dice la palabra en 2 Corintios 3 al final, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ¿verdad? El velo se quitará porque le veremos claramente, ya no veremos así borroso, sino que veremos a cara descubierta y somos transformados como en la misma
imagen del Señor. Hermano, mire, repito, todo lo que tiene que ver con la sombra es lo primero, la noche, la sombra, pero la resurrección de Cristo trajo el glorioso amanecer del día de Dios, el glorioso amanecer del eterno día de Dios que no tiene noche ni tiene final, porque es Cristo mismo el día de Dios. Vamos a leer un texto, voy a buscar un texto para leerlo acá. Perdón, un poquito afectado de la gripa, pero no importa. Acá en la carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. A ver, ¿quién lo quiere leer para que no estén tan silenciosos todos? Segunda de Pedro 1, 19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Me escuchan? Claro que sí, perfecto, hermano. Listo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy bien. Ay, Dios mío. Ese pasaje, a mí ese pasaje me parece tan impresionante por el contenido. Y sobre todo saber que viene de la boca del apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero ya en su vejez, cuando estaba, se le había iluminado ahora sí un poco toda la revelación de la realidad de Cristo, como la sustancia. Porque Pedro fue de los que comenzó a predicar el Evangelio, pero todavía con la sombra. Todavía enviaba a la gente a practicar las cosas de la sombra. Pero aquí en esta carta, Pedro ya estaba entrado en años, en vejez, y ya entendía. Note lo que dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Ojo hasta ahí. Yo sé que todos lo han escuchado, pero yo quiero repetirlo para los que no lo tienen bien claro. Tenemos la palabra profética más segura. Hasta ahí tenían la ley de Moisés escrita y los profetas, ¿vale? Estaban en rollos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual ¿qué? Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta ahí. O sea, hasta ahí la palabra profética, los libros de Moisés, desde el Génesis y los históricos y los profetas, eran la palabra profética más segura en la época. A esa palabra profética, ellos dicen, hacían bien el estar atentos como a una antorcha que alumbraba el lugar que oscuro. Pero viene la otra parte del verso que es muy importante. ¿Sí la están leyendo? A ver, cuando dice hasta, me está diciendo que esa antorcha que alumbra el lugar oscuro o esa palabra profética más segura tiene un tiempo de caducidad. ¿Cómo así, pastor? Claro. ¿Sabes hasta cuándo la antorcha servía? Hasta que el día, ¿lo están leyendo? Hasta que el día esclarezca. Que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga, ¿dónde? En nuestros corazones. Corazones, ¿verdad? Entonces, ¿qué entendemos con ese versículo? Que necesitamos hoy seguir viendo la palabra de los profetas del Antiguo Testamento como la antorcha. No, ya no. Ya no, porque tenemos que, ya el día que, el día, dice, esclareció. Ya tenemos el día. Que es el día. El día, ¿verdad? Es Cristo, ya amaneció en nuestros corazones, el lucero de la mañana. Y como dije alguna vez en una clase con mis hermanos acá en la iglesia, una cosa es una antorcha, pero una antorcha frente al día, ¿qué puede hacer? Dígame. Una antorcha. Muy poco. Frente al día no puede hacer casi que nada, porque el día lo llena de luz todo. Entonces, note, el punto es que para mucha gente este texto no se ha cumplido todavía, porque para muchos, ese hasta que el día esclarezca, para muchos es cuando se vayan al cielo.
¿Y me explico? Pero el texto no está diciendo eso. Ustedes hacen bien en estar atentos a la palabra profética, esta más segura. Pero eso es hasta que el día esclarezca. Y la Biblia habla que nosotros ahora somos hijos del día. Y vamos a leer eso, que somos hijos del día. Pastor, una pregunta. Sí, señor. Mucho gusto para todos. Dios los bendiga. Carlos, me llamo. Carlos. Mucho gusto, hermano. ¿De dónde es Carlos? Castilla la Nueva. Ah, ok, de Castilla. Qué bueno, estamos aquí cerquita, ¿no, Carlos? Sí, invitado por Samuel. Ah, muy bien. Bienvenido. Sí, es un pequeño paréntesis ahí lo que está diciendo. Ajá. ¿Sí? En el caso también hay que poner en el caso en este momento de los que se dicen ser israelitas, ¿sí? Del pueblo de Israel o del Estado de Israel actualmente, Sí, ¿sí? señor. Podemos colocar un paralelo a lo que está diciendo, que a muchos todavía no les ha sido manifestada esa verdad de Cristo. Y el 99% de esa gente que se dice ser judíos, que se copiaron como quien dice, el nombre, o que se copiaron ese atributo, pero que verdaderamente no lo son, simplemente fueron expatriados desde hace siglos, y esa gente no tiene nada que ver con eso. Se llaman judíos, pero de nombre nomás. El 99% vitupera, escupe a todo cristiano cuando lo ven en la calle allá antes de que estuviera este conflicto, pues los que iban de visita, que iba mucho católico y cristiano evangélico allá a conocer los lugares de Tierra Santa, los escupían al piso cada que ven una persona que no tiene el gorrito, que no tiene pues la pinta que ellos manejan. Entonces escupen a los que son cristianos y no tienen a Cristo. O sea, esa persona no tienen revelada a Cristo. Están esperando supuestamente a estas alturas que venga ese Mesías libertador. Entonces a ellos también aplica eso, ¿no? Que no les ha resplandecido lo que nosotros como cristianos estamos viendo, que ya vino Cristo. ¿Es verdad? Exactamente, hermano Carlos. Pláceme saludarlo. El Israel natural fue en su tiempo una sombra y el pueblo que Dios usó para conservar el linaje donde vendría Jesús según la carne. Pero el Israel actual no es el Israel de Dios. Porque escúcheme, en la resurrección de Cristo para acá, el Israel de Dios es el que está compuesto por judíos, norteamericanos, suramericanos, africanos, todo aquel en quien Cristo ha entrado a vivir, que ha recibido al Señor en su corazón. A esos se les ha iluminado, el día les ha amanecido, pero a los hijos de Israel, los del pueblo de Israel actual, ellos Cristo no les ha amanecido. Ellos tienen que conocer a Cristo, tienen que recibir a Cristo en su corazón como Salvador, como Señor, para entonces poder hacer parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ahora, el Israel de Dios, es la iglesia de Dios compuesta por todo tipo de personas. Y usted tiene toda la razón, ellos aún siguen creyendo que ellos son el pueblo de Dios y siguen tratando mal a los que no lo son, pero ellos no entienden, no les ha amanecido, no les ha revelado el Señor todavía estas realidades, porque ellos siguen en su orgullo nacionalista de que son el pueblo de Dios, pero no lo son en este tiempo. Y lo podemos decir con toda seguridad. Pablo dijo en Romanos que el judío perfecto para Dios no es el que lo era naturalmente, sino el que lo era del corazón, dijo Pablo en Romanos. El corazón. Nacido de nuevo, es correcto, sí, El señor. nacido de nuevo. Hay mucha gente que en este momento no acepta, y yo tengo una persona conocida que se cree judaizante en este momento, siendo colombiano, nacido por Chinavita de pronto, o en Sutatensa, no sé en dónde, pero ya pone gorrito, guarda el sábado y toda la vuelta, y yo he tenido debate con él porque pues gracias a Dios conozco de las escrituras, y sabe cuál es lo que ellos, mejor dicho, para ellos no existe el Nuevo Testamento, no existe. Entonces, si para ellos no existe, yo no le puedo hablar de Pablo, de Pedro, del Evangelio, porque nunca lo van a aceptar. Para ellos eso es invento del hombre y lo refutan todo. Exactamente, para ellos solamente tiene valor la Torá. En fin, es un complique con ellos, por eso hasta que Cristo no se ha revelado en el corazón de ellos. O sea, el día que el apóstol Pedro dice acá, hasta que el día esclarezca, ese día, repito, es Cristo, que en nuestro corazón ya ha amanecido, ¿verdad? Pero a ellos no les ha amanecido todavía el Señor. Entonces,
Ellos seguirán todavía con la antorcha, pero qué bueno que podamos entender que ya no tenemos la antorcha. Que ahora estamos en el día, ¿verdad? Él es nuestro día. Y esto es muy importante, mis amados. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Aprovechamos que el hermano Carlos también. Ya van a ser las 7. Ya van a ser las 8, sí, perdón. ¿Alguien más quiere decir algo? Un aporte acerca, bueno, de la sombra, la sustancia. El apóstol Pablo dice en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Él le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice, porque todos ustedes, perdón hermanos, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos del día. Note que tener claridad en esto es muy importante. ¿Por qué? Cuando dice somos hijos del día, está atribuyendo al día el significado que el Padre le atribuyó desde el inicio. El día es el Hijo, somos hijos de Dios. Nosotros vivimos en el día de Dios. Jesús mismo, perdón, tengo esa... Jesús mismo lo anticipó mucho y en una ocasión en Lucas 4 él dijo, leyendo después de leer Isaías, él dijo, hoy se cumplió la escritura aquí entre ustedes. Cuando él dijo que él era el año de la buena voluntad del Señor. Hablando que ese año del jubileo en el Testamento Antiguo era una sombra del año de Dios que vendría en Cristo. Pero un año que no tiene principio ni fin. El año de la buena voluntad del Señor es Cristo. Entonces, repito esto para que se quede bien grabado. Toda la escritura se trata de lo primero y lo último. No de la mezcla de las dos cosas. Lo primero y lo último. ¿Vale? Repito, el primer Adán, el postrer Adán. La primera creación, la vieja creación, la nueva creación. El viejo hombre, el nuevo hombre creado según Dios. Y así sucesivamente. Esta es una introducción, mis amados, porque en la próxima clase continuaremos ya sombra por sombra. Vamos a desarrollar sombra por sombra. Trabajaremos un poco más sobre el día, trabajaremos sobre los árboles, árbol ciencia animal, árbol de la vida, el río de Dios, está en Edén. Trabajaremos también sobre el tema de los querubines que cubrían el camino del árbol de la vida. Trabajaremos también sobre hijos creados a la imagen de Adán, formados a la imagen de Adán, como Caín. Bueno, vamos a trabajar las sombras poco a poco hasta avanzar hasta donde el Señor nos permita. Vamos a trabajar sombra y vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Alguien quiere decir algún aporte? A ver, de a uno solito. ¿O preguntas? ¿Está claro lo del día? ¿Está claro lo del Sí, diseño? señor. Muy bien, hermana Arelis. ¿Está claro lo que Dios... Sí, muy claro. Muy bien, hermano Carlos. A ver, ¿quién está por acá más? Marisol Suescún, me alegra mucho saludarle, tenerla en esta clase, Marisol. Bienvenida. Pastor, lo que ya, o sea, lo que ya a mí sí me queda claro, ¿no? Y lo he leído varias partes de la escritura, es que, o sea, Dios sí claramente separa lo que usted decía ahorita, ¿no? Él separa la sombra de la realidad y separa siempre lo primero de lo último. Eso sí lo tiene claro uno en la escritura. Así es, pastora Lely, sí, señora. Esa palabra separación para Dios es muy importante, ¿vale? Que de hecho era Otra una de cosa, las... pastor, Sí, señor. que nosotros también podemos ser separados en cierto momento de la luz
a las tinieblas cuando nos desconectamos de Cristo, ¿sí? Cuando nos desconectamos de la comunión o cuando entramos en alguna rebeldía o en alguna, bueno, en alguna acción de lo humano, de lo de carne, y se mengua el espíritu, porque precisamente creo que eso me pasó a mí, después de estar en un nivel espiritual y en un nivel con el Señor, tuve una desconexión durante unos buenos años y se entenebrece a uno y le llega precisamente como un manto de oscuridad y uno pierde en parte la visión, pierde en parte la intuición, pierde en parte la manifestación del espíritu o la gracia, muchas cosas se pierden. No es que uno pues, bueno, se pierden muchas cosas y lo experimenté y precisamente en estos días estoy tratándome de volver a Cristo porque muchas cosas pasaron en mi entorno y estoy en este momento viviendo las consecuencias de ese resplandor, aunque nunca dejé de creer en él, ¿cómo se dice? Nunca reproché nada, pero sí el desconectarse en cierta forma hace que como que las tinieblas vengan y hagan estragos en la vida de uno, aunque nunca me he separado de Dios y nunca lo he negado y lo que siempre lo tengo en mi corazón, pero me faltó y hoy estoy viendo las consecuencias de esa desconexión. Las tinieblas están ahí. Ok, hermano Carlos, en este caso, le explico un poquito qué es lo que le ha pasado o le pasó a usted y puede pasar a cualquier persona. Es que el Señor, una vez usted creyó en Cristo, el Señor resucitó su espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y en su espíritu, en nuestro espíritu, el espíritu humano resucitado, regenerado, puso su espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que es la misma vida de Dios. ¿Con qué finalidad? De que ese espíritu en nosotros tenga un incremento. A medida que vamos conociendo su palabra, que la luz de Cristo se nos va alumbrando, la revelación de Dios se va en nuestro corazón incrementando, eso va creciendo en nosotros para gobernar nuestra alma. Cuando uno no nutre el espíritu con la realidad de la verdad de Dios, entonces el alma, que es opositora, cuando el alma está sin gobierno, es opositora, ella se encarga de manejar todo. Mire, y el alma sin Dios en el ser humano es tinieblas y el espíritu es el día, por así decirlo. El alma es tiniebla, oscuridad y el espíritu es el día. Entonces, si usted se descuida, usted no sigue alimentando su realidad espiritual, no sigue gobernando su alma, no sigue muriendo. Entonces, ¿qué pasa? El alma toma el control. Y es como dijo usted, las tinieblas gobiernan. Aunque Dios nos sacó de las tinieblas, nos trasladó de las tinieblas, pero esas tinieblas gobiernan cuando yo no opero en el reino donde Él me colocó. El reino es desde el interior del hombre. Entonces, el alma comienza a ser gobernada. ¿Qué toca hacer ahora, mi hermano Carlos? Es entender que en el espíritu suyo está el espíritu de Dios y comenzar ahí. Comenzar a alinear su alma a eso. El alma quiere muchas cosas de las tinieblas, pero usted dice, no, Señor. Alma mía, como decía David, te alineas al espíritu. Alma mía, no, señora. Usted tiene que honrar al Señor, adore al Señor. Esa es la batalla diaria. Alinear el alma al espíritu, ¿para qué? Para volver a tener que el espíritu de Dios tenga el control. Pero el espíritu de Dios no va a bajar cada vez que usted ore por eso. Él está dentro de usted. Usted tiene que hacer que ese espíritu se incremente del entendimiento de lo que ya es usted. Usted es un hijo. En usted Cristo ha alumbrado ya el lucero de la mañana, ha nacido en su corazón. Ahora trabajamos desde ahí. Ahora el timón es el espíritu, no el alma. Entonces eso que le pasó a usted es que el alma lo gobernó y volvió, y usted sintió que volvió atrás. Pero ahora retome, dele el gobierno del espíritu. Y usted mismo vaya a la cruz, como dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, pastor, lo que usted nos ha enseñado, ¿no? Es notificarle al alma todos los días que Cristo ya está presente en nosotros. Así es, para que el alma se sujete a esa realidad que es Cristo. Exacto. Todos los días. Esa notificación es verbal, es en oración. Yo le tengo que decir en oración con mi voz, alma, ya no tienes por qué estarme trayendo tinieblas, yo estoy gobernado, mi espíritu es de Cristo, así como tal en fe para que eso en otra dimensión opere.
Note que, mira cómo es el proceso. Dice la Biblia, creí por lo cual hablé. Porque uno puede decir declaraciones, pero cuando no es una realidad de vida, entender que la naturaleza de Dios está en mi espíritu, como dice 2 de Pedro 1:4, 1:3 y 4, la naturaleza divina está en mi espíritu. Desde allí, yo le notifico todos los días, hermano, porque todos los días el alma, como el alma es mente, voluntad y emociones, todos los días están los pensamientos en el alma, a querer hacer la voluntad de uno propio y no la de Dios, entonces tiene que estar. Gracias, Señor, porque me has dado tu gobierno y tu palabra dice que soy gobernado por el Espíritu. Y le habla al alma, pero le habla palabra al alma. Le habla Cristo, ¿vale? Al alma se le habla es palabra, Cristo, que es lo que la somete, ¿vale? Yo puedo decir declaraciones. Hay mucha gente que vive por declaraciones bonitas. Hoy voy a hacer esto, soy el mejor, soy tal. No, eso es positivismo, humanismo. Hay que hablarle al alma Cristo. ¿Y qué es Cristo? Palabra. Señor, tu palabra dice que ahora yo soy luz. Y el alma constantemente va a querer llevarlo a la rebelión, a buscar las cosas del mundo, a seguir. No, siempre tengo que estar entendido que es una vida. Es una vida que tiene que crecer. Los hermanos ya saben el tema que siempre hablamos. Es una naturaleza que nos enseña desde adentro, Carlitos. Es como la naturaleza de los animales. Cada animal tiene su naturaleza que le enseña. A ningún ser vivo se le enseña a hacer lo que su naturaleza dice que es, ¿verdad? Lo hemos dicho en múltiples ocasiones. A las aves no se les enseña a volar, porque su naturaleza los enseña. Por eso el Señor nos dio su naturaleza. Ella nos enseña y gobierna al alma hasta que el alma sea salvada todos los días en un proceso. Por eso dice el apóstol Pedro, y hallaréis el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y fe es allí igual a obrar desde la fe de Dios. Entonces, naturaleza siempre tendrá la expresión de su esencia. Y tú no puedes decirle a un gato, lo he dicho muchas veces, que haga como perro, porque es imposible. Cuando un hijo de Dios ha nacido de nuevo, lo que naturalmente debe salir de él, desde el Espíritu, es todo lo de Dios. El amor, la justicia, el perdón, la misericordia, la gracia, la benignidad, debe salir de él, desde el Espíritu. Pero cuando no es nacido de nuevo, lo que sale son obras de la carne, no fruto del Espíritu. Entonces, cuestión de naturaleza, hermano Carlos, ¿vale? Vale, gracias, sí, señor. Y alimentar la naturaleza. El espíritu. Ajá. ¿Hay alguien más? La hermana Ruby Ramírez, Julio, por ahí está también, que nos comparte un poquito su aporte acerca del tema de la sombra de la sustancia. No, muy claro ese tema. Es un tema muy especial. Entender que Cristo es la sustancia, que ya no estamos en la sombra. Eso es algo de todos los días. No es algo que escuchamos y ya antes lo tenemos. Es algo de tenerlo, de tener la conciencia en el espíritu. O sea, que el espíritu esté impregnado de esa realidad, que es Cristo mismo, ¿no? Entonces, entender eso y que ya no estamos en la sombra y que no vivimos según la sombra, sino en esa sustancia que es Cristo. Entendemos que Él es nuestro día, Él es nuestra vida. Es vivir en esa constante realidad. Muy bien, Rubis. Y les pongo un ejemplo, hermanos. Cuando la gente vive en la sombra, mira el lenguaje. Yo tengo que ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Es un lenguaje de sombra, porque era el lenguaje que se usaba en el Antiguo Testamento. Yo voy al tabernáculo porque allí desciende la presencia de Dios. Yo voy al templo de Salomón porque allí desciende la nube de Dios. Pero cuando Cristo viene y resucita, entonces la nube, la presencia, se imparte dentro del templo, que es su iglesia, su cuerpo, cada uno de nosotros. Entonces, nos reunimos, nos congregamos en un auditorio, la iglesia se congrega, no para buscar la presencia, sino para traer la manifestación de la gloriosa naturaleza de Dios que está en nosotros. Adoramos, agradecemos a Dios y somos edificados por una palabra. Entonces, por eso es que la gente dice, no, ya tengo 8 días que no voy al culto, me siento vacío, no siento la presencia de Dios. No, cuando entiendas eso, la presencia de Dios va donde tú vas porque ella habita en ti, es Cristo mismo. Y nosotros entonces constantemente
vamos siendo nutridos, nutrimos la naturaleza, va creciendo en nosotros y nos va gobernando desde la vida perfecta de Dios. Tema muy glorioso, muy maravilloso. Repito, el próximo martes vamos a terminar, no sé si terminemos, porque vamos a ver mucho sobre el día. Vamos a ver todos los textos que hablan sobre el día, algunos que dicen del día grande y temible de Jehová. Son textos muy importantes cuando vayamos a ver desde la sombra y sustancia. Van a aclararse muchas cosas en ustedes, ¿vale? Y en todos nosotros. Pastor, Amén, amén. Amén, amén. El pastor, hermano Carlos, perdón, Sí, Alice. el hermano Carlos me hace acordar mucho cuando yo inicié y estamos, hermano Carlos, hasta ahora estamos empezando a aprender a conocer y a ir desprendiendo todas esas cuestiones que veníamos, todos esos rudimientos, todas esas sombras y al principio a uno le parece difícil. Pero poco a poco, a medida que uno va conociendo más y más sobre la palabra, se va dando uno cuenta tantos años en lo equivocado que uno está y empieza uno como a llevar el evangelio que con menos carga, ¿sí? Con una responsabilidad de uno mismo, que ya es uno mismo el que tiene que empezar a trabajar, porque ya Dios hizo todo. Y por ejemplo, yo ahorita en lo que estaba enseñando el pastor por medio de la palabra, yo siempre tenía el pensamiento que Israel era el pueblo elegido, que Israel era el pueblo escogido, que Israel no sé qué. Y hoy conocí otra parte realmente de Israel, ¿no? Entonces cada día uno aprende más y cada vez se sorprende uno más. Y a veces uno, por ejemplo, yo lo digo por mí, cuando empecé a escuchar y aprender y abrir mi corazón realmente para saber la verdad, al principio fue muy duro y el pastor y más de uno es testigo de que hasta a veces me dieron lágrimas. Sí, claro. Sí, pero el hermano Carlos le toca que se pegue ahí a seguir escuchando las enseñanzas. Es correcto, sí, porque pues algo breve de mi historia fue que yo estuve sirviéndole al Señor y conocí al Señor, pero en un lugar donde es pues una mega iglesia y pues donde nos adoctrinaron más que todo fue a la multiplicación y eso era una especie de, ¿cómo se le dice? Un multinivel, o sea, usted trabajaba peor que haga de cuenta usted trabajar en Anguay, Herbalife y Forlife juntos, todos a la vez. Eran solo metas, eran solamente cantidades y eso, y una especie de liderazgo y una especie de formación que no tenía nada que ver con lo que en estos minutos he escuchado de la esencia y de todo lo demás, porque era simplemente liderazgo, multiplicación, liderazgo, multiplicación, y era lo mismo, es como cuando uno está en Herbalife o eso que lo llevan es solamente a que usted gane y gane y hay que traer tantos para esto, hay que llevar tantos para lo otro pero yo siempre, de todas maneras, lo que hice ahí lo hice con el amor, porque yo sí nací y le pedí, y mejor dicho, yo sí me llegué a los pies del Señor. Y eso fue lo que después, precisamente por eso, dejé a un lado todo ese material de liderazgo y de multiplicación y todo, y me metí con los evangelios, y me metí con Pablo, me metí con Pedro, y me abrió los ojos, el entendimiento, algo, cuando pude entender que donde estaba no era el lugar, y que ahí no es, y el Espíritu mismo me lo confirmó. Posteriormente duré mucho tiempo para poder desvincularme y salir, porque es un adoctrinamiento muy fuerte que en muchas denominaciones de otros lugares no ponen a las personas. Es tan así que hay gente que toda la vida luchó en salir y aún todavía están allá. Entonces estoy en este momento naciendo a esto. Me falta es como se dice, como un bebé, volver a coger de lo esencial y dejar todo eso a un lado. Entonces me falta todavía mucho por ahora, pero ya lo que recorrí fue también una década completa tratando de servirle de corazón al Señor en su momento cuando estuve por allá. Así es, mi hermano Carlos. Sí, todo ese tiempo que pasó en esa situación que usted comenta, muchos la vivimos, muchos vivimos ese tipo de experiencias. Yo les he contado a todos que en mi caso, pues, mis abuelos fueron pastores, mis padres pastores. Ya entenderán ustedes, yo nací casi que
nací en una congregación, literalmente, por así decirlo, físicamente hablando. Entonces uno trae una estructura muy, muy difícil de arrancar, porque en ese tipo de cosas, literalmente, como dice Apocalipsis, se casa el alma de la persona, más no el espíritu. Todo se le enseñan es al alma, pero no hay nada al espíritu. Y la palabra de Dios es de espíritu a espíritu, del espíritu de Dios al espíritu. Cuando es al alma, eso es una estructura que marca. Yo conozco mucha gente que ha intentado salir de X lugares y dicen que les da miedo porque le dicen que si se van bajo maldición. No entiende que la palabra dice que Cristo nos hizo libre de la maldición. Nadie puede maldecir lo que Dios en Cristo ha bendecido. Entonces, eso es un proceso también, y yo sé que es difícil, y habrá cosas que comencemos a escuchar que serán a veces duras de asimilar, pero el Espíritu Santo va alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, como dice Pablo en Efesios, y nos va enseñando, nos va dando espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, nos va como afirmando y confirmando en la verdad presente de Dios. Mis amados, es una bendición poder compartir con ustedes. Ya son las 8:18. No sé si alguno quiere decir algo más antes de irnos. Todavía tiene oportunidad de hacerlo. Pastor, yo, pero no es del tema, sino simplemente que me Sí, gustaría señor. que usted en su trabajo como tal me pudiera escuchar un par de minutos, que tengo algo muy, muy, muy difícil y muy fuerte que estoy atravesando y que quisiera ser escuchado. Entonces me gustaría, si no sé su contacto, cómo hacer para poderme escuchar y poderle hablar esto que estoy sintiendo y que estoy padeciendo en este momento. Hermano Carlos, le dice a Samuel, mi cuñado, a mi hermana Rubis, que le regalen mi número, y mañana en el transcurso, después de mediodía, me puede escribir, ¿vale? Me escribe y nos ponemos de acuerdo, ¿listo? Me dice, mire, soy Carlos, el que Listo, estuvo en la clase anoche. Entonces Samuel o Rubis le dan mi contacto, ¿vale? listo, gracias, sí Nos señor. comunicamos, Mañana listo, mi le hermano. contacto. Bueno, Mis hermanos, oremos. ¿Les parece bien si oramos? Oremos, Padre, te agradecemos, Señor, por la bendición tan grande de poder compartir, Señor, tu palabra, pero sobre todo de poder entender, Señor, que todo lo primero de lo cual tú hablas, Señor, la sombra, la noche, tuvo su cumplimiento, Señor, y que ahora no somos hijos de la noche, somos hijos del día. Cristo es nuestro día, Señor. En nuestro corazón ya amaneció el día de Dios, Señor, y queremos andar como de día. No queremos, Señor, tomar la oscuridad, las sombras, porque las sombras nos llevan a devolvernos en la cruz. Señor, sabemos que ahora vivimos, Padre, desde la obra de Cristo perfecta en la cruz, y que esa obra de Cristo en la cruz perfecta nos hizo nosotros también perfectos ante ti. Tu palabra dice que con una sola ofrenda, Señor, hiciste perfectos para siempre a los santificados. Señor, yo te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos acá presentes. Tú conoces cada situación que se vive, Señor, pero oro para que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que entendamos que ahora tenemos la mente de Cristo y que operamos desde la realidad, sustancia y realidad espiritual que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias por este grupo, Señor, que sigamos creciendo, Señor, también, y que sigamos entendiendo tu palabra, y que podamos cada día, Señor, soltar todo lo que es oscuridad, tinieblas, que no hace parte de la realidad de Cristo en nosotros. Gracias, Padre. Amén y amén.